historia económica. También les he puesto aquí, bueno, yo pertenezco al Departamento de Historia Económica, entonces yo les voy a traer mucha historia económica en esta charla. Fíjense la evolución de la inflación en España, he cogido 1955-2022. ¿Qué vemos? Pues que la inflación en los últimos años, desde el año, vamos a poner por aquí, el año 93, 95, 99, se ha mantenido inferior al 5%. ¿Por qué? Ustedes saben que estamos en la Unión Europea y el objetivo de la Unión Europea es mantener la tasa de inflación alrededor del 2%, 2,5%. Este es el objetivo de política económica de la Unión Europea. En cuanto la inflación sube por encima del 2,5%, se pone nerviosos y el Banco Central Europeo actúa para intentar bajar la inflación. Luego les diré cuáles son los mecanismos que tiene el Banco Central Europeo para reducir la inflación. Pero este es el objetivo, ¿no? El objetivo de la Unión Europea no es el desempleo, es la inflación. No se puede luchar contra estos dos problemas de la economía al mismo tiempo. Si luchas contra el desempleo, generas inflación, y si luchas contra la inflación, generas desempleo. Pero el objetivo de la Unión Europea no es el desempleo, sino es la inflación. Pero fíjense en los años 70, y muchos de ustedes recordarán, en los años 70 estamos hablando de inflaciones que superaban el 25%. O sea, eran brutales. Y luego vamos a ver cómo les afectó en ese momento, en los años 70, inflaciones. Hoy sería impensable una inflación del 25%. Bueno, y la evolución del índice de precios del consumo ahora, en los últimos años, para que vean, hemos tenido, como les he dicho hace muy poquito tiempo, un problema de inflación del 7%, bueno, rondaba el 6% problemático, porque nuestro objetivo es inflación 2,5%. Ahora parece ser que hemos intentado o hemos logrado bajar un poquito la inflación, nos mantenemos en el 3,4%. Bueno, estamos por encima, pero hemos logrado bajar la inflación que teníamos en el 2022. ¿Por qué esta inflación? Bueno, salíamos de la pandemia. Después de la pandemia que pasó, habíamos ahorrado mucho porque no podíamos salir de casa, no había consumo, la gente no viajaba. Cuando se acaba el periodo de la pandemia y del aislamiento, la gente tiene ganas de vivir, tiene ganas de gastar. Empieza a gastar, a demandar. Y como les explicaré, los precios suben cuando hay mucha gente gastando dinero. Entonces, esa inflación posterior a la pandemia fue por la elevada demanda de los consumidores que estaban deseosos de volver pues, a ir a las cafeterías o de volver a viajar. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de países? Pues este es el mapa mundial de la inflación. Los colores más oscuros son aquellos países que tienen la inflación más elevada. Y es grave, porque este color oscurito, el más oscuro, es inflación del 25% o más. Aquí tenemos países como Argentina, Venezuela, bueno, Turquía, Irán, Egipto, aquí, muchos países de África. Y los de color verde, que estaríamos España, estamos entre el 0 y el 3%, rondando el 3%. Pero hay países que tienen un problema grave de inflación. Incluso, luego les diré, de hiperinflación, que los precios están o suben a un ritmo superior al 25% cada año. Cuando hablamos de inflación, bueno, ¿es mucho o es poco? Porque yo les puedo decir, bueno, un país tiene una inflación del 5%, del 10%, del 15%. Sí, pero ¿y qué? ¿Y qué me quiere decir? ¿Cómo sé yo realmente si nos tenemos que preocupar por la inflación? Bueno, pues cuando la inflación está en menos del 10%, nosotros los economistas hablamos de inflación moderada y es una inflación que se soporta bien. O sea, la economía puede aceptar esos tipos de inflación. La inflación galopante es que los precios suben muy rápido y tenemos inflación cuando superan los 2 dígitos. O sea, ya a partir del 20%, 30, 40, que hay países que lo tienen y lo vamos a ver. Hiperinflación más del 50% mensual. O sea, este es el caos económico. Si tenemos una inflación del 50% mensual, quiere decir que en un año los precios se multiplican por más de 100 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si una barra de pan cuesta 1 euro, al año va a costar 100 euros. Es brutal. Y les voy a contar la historia. Y hay países que lo han vivido. Y hay países que lo están viviendo. Y les voy a decir por qué. Esto es un problema, imagínense que de repente pagáramos, en lugar de por una barra de pan 1 euro, 100 euros al año.
Con una inflación del 100% mensual, los precios se duplican cada mes, aún peor. Bueno, ¿cuáles son las causas? Ya sabemos lo que es la inflación, la subida general en el nivel de precios o la subida en el nivel general de precios, pero ¿qué causa la inflación? ¿Por qué los precios suben? Bueno, pues hay varias causas que explican la inflación. La primera de ellas es porque la demanda es mayor que la oferta. Como les he contado, el caso después de la pandemia, hubo un aumento de la inflación porque la demanda aumentó. Si la demanda aumenta mucho, la oferta no aumenta al mismo ritmo que la demanda. Evidentemente, si yo hoy traigo aquí 10 caramelos y ustedes son 100 personas, yo puedo pedir por el caramelo un precio muy superior, porque si ustedes, 100 personas, están luchando por 10 caramelos, ustedes van a pujar y van a pagar lo que sea por conseguir ese caramelo. Por tanto, siempre que la demanda es mayor que la oferta, los precios van a subir. La segunda, bueno, John Maynard Keynes, el economista británico, es el que introdujo esta inflación de demanda. Costes de producción. La segunda razón por la cual se puede dar inflación es porque los costes de producción suben. Cuando digo costes de producción me refiero a el coste de la mano de obra, los salarios. Una empresa, si tiene contratados trabajadores y de repente sube el salario, porque imaginaros que el gobierno establece una ley en la cual tiene que subir el salario. Esto implica que los empresarios tienen que pagar más a sus trabajadores. Evidentemente, esto implica mayores costes de producción a las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? Subir los precios de sus productos para hacer frente a los costes de producción. Me da lo mismo que sean subidas de salarios que sean subidas de materias primas, por ejemplo, el petróleo. Cuando tuvimos la crisis del petróleo, que imagino que también recordarán ustedes, en los años 70, ¿qué pasó? ¿Por qué subieron tanto los precios en España en los años 70? Pues por la crisis del petróleo. Los países de la OPEP llegaron a un acuerdo de restringir la producción de petróleo e incrementar muchísimo el precio del petróleo. Claro, todas las economías eran muy dependientes del petróleo. Luego, si te suben el precio del petróleo, automáticamente aumentan muchísimo tus costes de producción. ¿Qué hicieron las empresas? Subir precios, repercutir el aumento en el coste de producción a los precios. Y la tercera, bueno, la emisión excesiva de dinero. Siempre yo doy pensamiento económico a mis alumnos de economía y la economía no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos predecir la inflación, no podemos predecir el desempleo, los economistas no podemos decir esto va a pasar al 100%. No es una matemática en el que 2 más 2 son 4, no es una física en el que yo sé que si tiro una canica y no hay rozamiento va a caer a una velocidad. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Por lo tanto, los economistas no nos ponemos de acuerdo nunca en nada y cuando hay predicciones muchas veces fallamos, evidentemente, porque hay variables que no controlamos, por ejemplo, el comportamiento humano. Cada uno somos diferentes y nos comportamos de manera diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de las causas, yo les digo 3 causas, pero hay autores como Keynes que le dan más importancia a la demanda, hay otros autores que le dan más importancia a los costes de producción y hay otros autores que le dan más importancia a la razón que le voy a contar ahora. Y este es Milton Friedman. Milton Friedman fue un economista que se preocupó mucho por el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque él vio que había países que habían sufrido hiperinflación, si recuerdan. Hiperinflación, que antes lo hemos visto, son países en los cuales la inflación aumenta el 50% al mes, los precios suben un 50% al mes. ¿Cuál es la razón por la cual los países sufren hiperinflación? Que es un aumento desbordado de los precios y un caos económico. La razón históricamente ha sido la emisión excesiva de la creación de dinero. Para que me entiendan, darle a la maquinita de imprimir billetes. Cuando existía el patrón oro antiguamente, la moneda estaba respaldada por oro. Pero cuando entramos o cuando tuvimos el sistema fiduciario, ¿qué pasa? La moneda vale lo que dice el Banco Central Europeo. ¿Por qué el billete de 5 euros vale 5 euros? Pues que el Banco Central Europeo le ha puesto un valor de 5 euros. ¿Y por qué el billete de 10 euros vale 10 euros? Porque el Banco Central Europeo cuando imprime le pone 10 euros. ¿Y por qué nosotros confiamos? Pues porque confiamos en el Banco Central Europeo. Pero cuando estamos en un sistema fiduciario, que el dinero no está respaldado por oro, nosotros le podemos dar a la maquinita de imprimir dinero. Imagínense, tenemos deudas, ¿qué vamos a hacer? Pues le damos a la maquinita de imprimir dinero. Qué fácil, ¿no? Le damos a la maquinita de imprimir dinero
y pagamos las deudas. La pregunta es, mis hijos me lo han hecho, pero mamá, ¿por qué no se puede imprimir más dinero y ser ricos? Bueno, pues ahora les voy a contestar, si todo fuera tan fácil no habría ricos, ¿no?, en el mundo. Bueno, pues esta explicación se la debemos a Milton Friedman y a la política monetaria y a la Escuela Monetarista de Economía. Pues vamos a ver qué ha pasado con aquellos países que le han dado la maquinita de imprimir dinero, dicho en lenguaje formal, que han emitido moneda a una velocidad excesiva, muy por encima de la producción. Tenemos el caso de Alemania en 1923, y ahora se lo voy a contar. Tenemos el caso de Argentina en los años finales de 80, año 90. Tenemos Venezuela, más actual, en las últimas décadas. Tenemos Zimbabue en 2008. Bueno, Estados Unidos y Europea, que eso ya le contaba inflación, pero que esta no es hiperinflación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos casos históricos de hiperinflación de Alemania, Argentina, Venezuela o Zimbabue? Bueno, pues vamos a empezar con la hiperinflación alemana para que vean lo peligroso que es jugar con la política monetaria o con la creación de dinero, porque lo que vamos a generar es una inflación terrible. Ahí les he puesto algunos datos para que se den cuenta de lo que sufrió Alemania. En enero de 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. Menos de 2 años después, el mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos real. El billete de metro pasó de costar 10 centavos a 150 millones de marcos en 2 años. Miren, niños jugando con billetes en esta, barriendo los billetes en la calle o llevando los billetes en un carro. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos que pagar por un billete de metro 150 millones, ¿esto qué implica? Que el dinero no vale nada. ¿Cuánto valía un billete de 5 marcos? Nada. Estamos hablando de 150 millones para un billete de metro. ¿Qué pasaba con los billetes que valían 5, 10, 20 marcos? No valían nada. ¿Para qué los usaba la gente? Para jugar, como los niños. Ahora vamos a ver otra fotografía. Para barrer, ¿vale? Para barrer no, o sea, los barrían para tirarlos. Ahora vamos a ver para qué. Una barra de pan, también tienen aquí el gráfico. Lo que costaba 0,43 marcos a 290 billones de marcos. Bueno, ¿qué hicieron? Evidentemente, cuando los precios aumentan tantísimo, necesitamos llevar millones de marcos para pagar nuestros productos. Como les he dicho, el billete pierde todo su valor. ¿Qué hizo Alemania? Pues imprimir billetes por un valor muy superior. Evidentemente, los billetes, como les he dicho antes, de 5, 10, 20, 50 marcos, 100 marcos, no valían absolutamente para nada. Entonces, ¿qué hicieron? Miren, aquí, por ejemplo, un billete de 100 billones de marcos. Tuvieron que emitir billetes por un valor muy superior, porque los productos habían aumentado los precios de una manera vertiginosa. Claro, al subir los precios tuvieron que subir los salarios. Al subir los salarios suben los costes de producción. ¿Qué hacen las empresas? Subir precios. Al subir los precios, los trabajadores vuelven a pedir subida de salarios. Y es una espiral de precios y salarios de la cual es muy difícil salir. ¿Por qué se produjo esto? ¿Cuál es el origen de la hiperinflación alemana? Evidentemente, la emisión excesiva de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué emitieron dinero en tanta cuantía? Bueno, pues fue por las reparaciones de guerra. Como sabemos, Alemania perdió, los aliados le impusieron unas cantidades enormes para pagar los daños que había ocasionado Alemania, y una Alemania que estaba destrozada, que había perdido buena parte de su territorio y de su capacidad productiva, ¿qué hizo? Estaba desesperada, pues imprimo dinero, le doy a la maquinita a imprimir dinero y con esto pago a los aliados. Y la consecuencia es la que les acabo de contar.
Aquí tienen otro billete de 1 millón de marcos y les leo. En 1920 el coste de la vida en el país había disparado por 9 respecto al lustro anterior, pero al marco solo le quedaba una 40ª parte de su valor adquisitivo en el exterior. La inflación trajo miseria, hambre y caos. Causó miedo e inseguridad incluso a aquellos que ya habían sufrido demasiado. Fomentó la xenofobia, promovió el desprecio por autoridad, la corrupción llegó donde nunca había llegado antes, etcétera, etcétera, etcétera. Empresas que cierran porque no pueden hacer frente a los costes de producción, trabajadores despedidos. Cuando alguien iba a comprar el pan y había colas por adquirir el pan, si el pan costaba 100 millones de marcos al principio, cuando llegabas, estabas al final de la cola, había pasado 20 minutos, ya no costaba 100 millones. A lo mejor ya costaba 200 millones. Bueno, estos son otros billetes que se tuvieron que imprimir por valor, lo ven ahí, de 100 millones de marcos, de 10.000 millones de marcos. Aquí vemos para qué servía el dinero. Evidentemente, el dinero no valía para nada, entonces el cartel, en este cartel dice solo se arreglan zapatos si se paga en comida, porque darte dinero hoy a los 5 minutos había perdido todo su valor, no valía nada. Luego la gente acudía mejor al trueque que al pago de billetes. O para empapelar las paredes, los billetes habían dejado de tener valor y se usaban para empapelar. O aquí ven 2 mujeres usando los billetes para calentar las casas, porque evidentemente era más económico usar papel que utilizar carbón. Bueno, aquí tiene un empleado de banco en Berlín. Bueno, en estos años la gran empresa en Alemania eran las imprentas, porque estaban continuamente imprimiendo billetes y empleados de imprentas aumentaron de manera vertiginosa. Fue la gran empresa en estos años. Los billetes eran llevados a las tiendas en carretilla o en cochecitos de niño. Se utilizaron todas las prensas capaces de imprimir dinero. En realidad los billetes manaban a raudales. Y a veces el comercio se interrumpía al retrasarse las prensas en producir nuevos billetes de cifras lo bastante altas para que fuese transportable la cantidad de papel necesario para la compra al día. Incluso los trabajadores les dejaban las empresas descansos para que fueran a comprar, porque había una diferencia abismal si ibas a comprar la comida 1 hora antes o 1 hora después, porque los precios continuamente aumentaban de un momento a otro, de un minuto a otro. O los billetes de valor se recogen para ser quemados. Bueno, ¿cómo acaba esto? ¿Cómo solucionó? Esto fue terrible para los alemanes y por eso los alemanes, Alemania, tiene tanto miedo a la hiperinflación y a la emisión de billetes. ¿Cómo se solucionó? Pues se solucionó introduciendo un nuevo billete en la cual confiaran los ciudadanos. Como les he dicho al principio, nosotros confiamos en que el euro vale 5 euros porque tenemos confianza en el Banco Central Europeo, porque tenemos confianza en las instituciones. Pero evidentemente en Alemania nadie confiaba en el valor del dinero, porque lo que valía hoy X, mañana valía X elevado a 12. Evidentemente la solución fue introducir una moneda con credibilidad. ¿Cuál fue una moneda con credibilidad? Una moneda que estaba respaldada por el valor de la tierra. O sea, realmente estaban vendiendo parte de la tierra para pagar. Hasta que llegó a Estados Unidos con el plan Dawes, que lo tienen ahí, y un préstamo y una política muy restrictiva en la que se dejó de imprimir muchísimo dinero y los americanos empezaron a dar préstamos para que Alemania pudiera empezar a recuperarse y a pagar las deudas. No es el único ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial hubo otros países que sufrieron hiperinflaciones también muy severas. Ahí tienen Austria, tienen Hungría y tienen Polonia. En Alemania los precios se multiplicaron por 1 billón con B. En Austria se multiplicaron por 10.000, en Hungría por 20.000 y en Polonia por 1 millón. Como les digo, eso quiere decir que si una barra valía pues 1, al año valía 1 millón. O valía 10.000 o valía 20.000. Bueno, el caso de Venezuela, mucho más reciente. Fíjense, el caso de Venezuela, aquí tenemos cómo
a medida que aumenta la cantidad de dinero que se pone en circulación, aumenta muchísimo los precios. Y Zimbabue. Zimbabue es el caso más reciente de hiperinflación, fue el primer país del siglo XXI en sufrir hiperinflación severa, en 2007, 2008, y lo mismo, no les voy a contar otra vez la historia, pero lo mismo que en Alemania, que tuvieron que hacer, pues imprimir billetes por un valor muy superior al que tenían antes de la hiperinflación, y se llegaron a imprimir billetes por valor de 100 billones de dólares. Bueno, consecuencias de la inflación. Y vamos ahora, una vez que ya hemos entendido la historia, vamos a ver cómo nos afecta a nosotros la inflación. Bueno, pues vamos a hablar de que no podemos comparar cifras, como les he dicho al principio de mi intervención. No podemos decir, bueno, si yo hoy pago más por el pan es que soy más pobre, ¿no? Pues vamos a ver que no se pueden comparar cifras en periodos diferentes, así tal cual, porque si yo les pregunto a ustedes cuál era su sueldo en 1970, pues seguramente me dirían tantas pesetas. Bueno, ¿y eso es mucho o es poco? No podemos comparar. Les voy a decir cómo se pueden comparar cifras de periodos de tiempo diferente. Vamos a ver que cuando hay inflación el dinero pierde valor, se lo acabo de explicar con los casos de la hiperinflación que hemos visto. Aumenta el costo de la vida, evidentemente, cuando hay inflación todo cuesta más caro. Y esto es más interesante quizá para ustedes, impacto en los ahorros y en los salarios. ¿Qué va a pasar con sus ahorros cuando hay inflación? ¿Y cómo podemos evitar que la inflación haga daño a mis ahorros? ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, otro efecto va a ser la redistribución de la riqueza, aumenta la recaudación de impuestos, el gran ganador en la inflación, vamos a ver que son los deudores y el gobierno. Y vamos a empezar con la comparación de cifras en años muy diferentes. Y para eso, y se lo he puesto aquí, tenemos que indexar. ¿Indexar qué quiere decir? Pues corregir por ley o por contrato una cantidad en dinero de diferentes años, descontando la inflación. ¿Vale? Esto es indexar una cifra. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo les pregunto cuál es la película más taquillera de todos los tiempos, bueno, pues si uno lee los periódicos engañan, ¿no? Y cuando uno no sabe economía es muy fácil que nos engañen los periódicos. Cuando uno dice cuál ha sido la película más taquillera, pues suelen, si buscas en Google, suelen decir que la película más taquillera fue Titanic, de todos los tiempos, que recaudó 600 millones de dólares, o The Dark Knight o Avatar. ¿Vale? Avatar sería la primera, la segunda sería Titanic y la tercera sería The Dark Knight. Esto es mentira. Esto es sin tener en cuenta la inflación. Si tenemos en cuenta la inflación, indexamos, que ahora les voy a decir cómo se hace, cifras de diferentes periodos de tiempo, fíjense cómo cambia la historia. La película más taquillera, número 1, es Lo que el viento se llevó, que recaudó 1.600 millones de dólares, seguida por La guerra de las galaxias y La novicia rebelde. Y en cambio Avatar queda en el número 14. Porque evidentemente lo que recaudó, Lo que el viento se llevó, es mucho menor. ¿Por qué? Porque el precio de la entrada, claro, era mucho menor que el precio hoy. En cambio, recaudó mucho más y ahora vamos a ver por qué. Si indexamos las cifras, porque la cantidad de gente que iba al cine antes es muy superior a la que va ahora. ¿Cómo se hace? Fíjense, si yo les digo, en 2001 yo ganaba 2.000 euros. ¿Eso es mucho o es poco? No podemos saberlo. Si yo les pregunto ahora mismo, yo en 2001 ganaba 2.000 euros. ¿A cuánto equivalen 2.000 euros del 2001 en el año, por ejemplo, 2016? Yo quiero saber, esos 2.000 euros que yo ganaba en el año 2001, ¿a cuánto equivale? He puesto 2016, podría haber puesto 2025. ¿Vale? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Para comparar precios hay que indexar las cifras. Y para indexar las cifras tenemos que tener en cuenta la inflación. Tenemos que tener en cuenta el índice de precios al consumo. Luego, para comparar cifras de distintos años, lo que tenemos que hacer es coger el salario que yo gano en 2001 por el IPC del 2016, que es el año que quiero realmente saber cuántos son 2.000 euros en el año 2016, partido del IPC en el año 2001. Estas cifras las pueden ustedes conseguir en Google en cualquier momento. Ponen IPC del año 2001. Imagínense que ustedes quieren saber cuánto estarían ganando hoy si su sueldo en el año 1990 era de X.
Pues lo que tienen que hacer es poner el sueldo que ustedes ganaban en 1990, tener en cuenta el IPC de 1990 y de 2025, y les daría realmente el sueldo que hoy ustedes estarían ganando, para poder comparar las cifras. Puede ser que sea mayor o menor. Claro, en principio, cuando alguien dice, es que yo ganaba 1.000 euros hace 20 años, tú puedes decir, qué poco, pero a lo mejor si indexas las cifras te das cuenta que era más que a lo mejor 2.000 euros hoy en día. Luego, si quieren comparar o si alguien les pregunta, ¿y cuál era tu sueldo hace 30 años? ¿Y era mucho o poco? Para poder contestar si era mucho o poco, hay que hacer esta fórmula. Bueno, consecuencias de la inflación. La segunda consecuencia es, bueno, la primera es que no nos dejemos engañar cuando comparamos cifras, por ejemplo, de recaudación de las películas, sin tener en cuenta realmente lo que vale 1 euro hoy o lo que valía 1 euro hace 20 años. Segunda, evidentemente, si suben los precios, pues es como si nos volviéramos más pobres, ¿vale? Podemos comprar menos productos, por lo tanto, perdemos poder adquisitivo. Aquí les he puesto un ejemplo. Imagínense que estemos comprando discos y el precio de un disco es de 10 euros y yo tengo 1.000 euros. Luego, ¿cuántos discos podría comprar con 1.000 euros? Pues si el disco cuesta 10 euros, luego podría comprar 100 euros. Imagínense ahora que tenemos una inflación del 10%. ¿Esto qué implica una inflación del 10%? Pues que el disco ya no vale 10 euros, vale 11 euros. Luego, con mis 1.000 euros, ¿cuántos discos podría comprar ahora? Solo 90 euros. ¿Qué es lo que ha hecho automáticamente la inflación, la subida de precios en los discos? Reducir nuestro poder de compra. Nosotros somos más pobres ahora mismo. Con los 1.000 euros ahora solo podemos comprar 90 discos en lugar de 100. Luego, una consecuencia directa de la inflación es que reduce nuestro poder de compra. Tercero, salario real y salario nominal. Esto es muy importante. ¿Por qué? El salario real realmente lo que mide es el poder adquisitivo de lo que yo gano. Esto es lo que realmente nos importa saber. Imagínense, si yo gano 2.000 euros, ¿esto es mucho o es poco? Me imagino que ya estarán averiguando la respuesta. Depende de la inflación. Si los precios son bajos, 2.000 euros, a lo mejor está bien. Si los precios son muy altos, 2.000 euros es una birria. Imagínense precios como en la hiperinflación alemana. 2.000 euros es una auténtica miseria. Luego, el salario nominal es lo que nos ingresan a nosotros, a mí la universidad, en la cuenta bancaria. Pero esa en realidad no está midiendo mi poder de compra. ¿De qué me sirve a mí que a mí ahora la universidad me esté pagando lo mismo que hace 5 años cuando los precios están continuamente aumentando? Yo estoy perdiendo. Luego, lo que quiero saber, cuánto vale realmente el poder de compra de mi salario, no es el salario nominal, que es lo que me ingresa a mí la universidad en la cuenta bancaria, sino que es el salario real. ¿Cómo obtengo yo el salario real? Pues lo que tengo que hacer es, del salario nominal, tener en cuenta o descontar la inflación. Luego yo cogería el salario nominal y lo dividiría por el IPC. Y esto realmente me está diciendo si yo hoy soy más rica que, por ejemplo, el año 2000. ¿Realmente yo hoy soy más rica que en el año 2000? Imagínense que la universidad me dice, bueno, vamos a aumentar los precios a todos los trabajadores de la universidad un 1% para el año 2025. ¿Tengo que estar contenta? Depende. Depende de la inflación. Imagínense que a mí la universidad, a todos los trabajadores nos dice, este año van a tener una subida en el salario nominal del 1%. ¿Tengo que estar contenta? Pues vamos a ver, depende de la tasa de inflación. Si la tasa de inflación es del 1%, me quedo como estaba. Si la tasa de inflación es superior al 1%, estoy perdiendo. Imagínense que la tasa de inflación es del 3%. Luego, si a mí